Diciembre, día octavo del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Entre todas las festividades que celebra la Iglesia en honor de la Santísima Virgen, no hay otra que sea más gloriosa que la de la Inmaculada Concepción. Por tanto, ninguna debe excitar más la devoción de los fieles. En esta festividad celebramos aquel primer instante en que María, saliendo de la nada, se le encontró por una especial gracia, perfectamente hermosa a los ojos de su Criador, quien habiéndola formado como la obra más cumplida y más cabal de su omnipotencia, y habiéndola colmado al mismo tiempo de todos los dones más liberalmente que jamás lo había hecho en favor de todas las criaturas, halló en ella un objeto digno de su amor y de sus más dulces complacencias. Este primer momento, tan ignominioso y tan fatal a todos los hombres, pues todos comienzan a ser hijos de ira desde el instante mismo que empiezan a vivir, esclavos del demonio, tan pronto como hombres, objetos del odio de Dios al mismo salir de la nada. Este momento es en María el principio y origen de todas las bendiciones que Dios puede derramar, al parecer sobre una pura criatura. Este primer momento, vergonzoso para todos los hombres, es un momento de gloria para ella, hija del Altísimo, heredera del cielo, digna esposa del Espíritu Santo, precioso objeto del amor de Dios. Ve a todos los hijos de Adán, esclavos del demonio, herederos del infierno y víctimas de la justicia divina. Sí, Virgen Santa, exclama el sabio idiota, vos sois toda hermosa en todo el curso de vuestra vida, sin exceptuar un solo momento, y jamás ha habido en vos mancha alguna de pecado, ni mortal, ni venial, ni original. Solo María ha sido dispensada por un privilegio singular y único de aquella ley general de que nadie se ha exceptuado. No por ti, sino por todos se ha puesto esta ley. Podemos decir de María, mejor que Asuero, de la hermosa Esther. María, en su concepción, fue exenta de aquella ley general, y esto es lo que se entiende por la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, es decir que María no tuvo parte alguna en el pecado del primer hombre, y por consiguiente que jamás contrajo la mancha del pecado original, que inficionó toda la descendencia de Adán. Dios, por una gracia especialísima, hizo en favor de María una excepción de la ley. Sola ella, por un privilegio tan señalado, no fue envuelta en aquel naufragio universal. Se debe exceptuar de la ley general la Virgen María. Cuando se trata del pecado, dice San Agustín, el cual no puede sufrir ni aun que se ponga en cuestión si estuvo jamás sujeta a él. La razón que alega el santo manifiesta todavía mejor su pensamiento, porque sabemos, añade este gran doctor, que esta incomparable Virgen recibió tanto mayores gracias para triunfar enteramente del pecado, cuanto mereció concebir y llevar en su casto seno a aquel que jamás fue capaz de pecado alguno. Esto es lo que movió a los padres del Concilio de Trento a declarar que no era su intención comprender a la bienaventurada e inmaculada Madre de Dios en el decreto en que se trataba del pecado original. No habiendo pues querido el Santo Concilio confundirla con el resto de los hombres en la ley general del pecado, ¿quién se atreverá a envolverla en esta maldición común? Este es también el motivo de que ha tenido la Iglesia, gobernada por el Espíritu de Dios, para instituir esta fiesta particular, bajo el título de la Concepción de María. En ella pretende honrar la gracia privilegiada y milagrosa que santificó a la Santísima Virgen en el momento que fue concebida, pudiéndose decir que esta primera gracia es propiamente la que pone el colmo a la plenitud de gracias que recibió, y de la que el ángel la felicitó, porque
¿Cómo hubiera podido el ángel saludarla llena de gracia si hubiera habido en su vida un momento en que hubiese estado privada de ella? La Iglesia quiere que todos los fieles junten sus parabienes en esta festividad para celebrar un tan insigne favor. En este dichoso momento se cumplió en ella, dicen los padres, lo que Dios había predicho a la serpiente. Ella te quebrantará la cabeza. El pecado original, dice San Agustín, es como la cabeza de la serpiente infernal, pues este pecado es el principio fatal por el cual el demonio se hace dueño del hombre. Habiendo sido María libertada de la mordedura de esta serpiente en su inmaculada concepción por una gracia preveniente, dice el célebre Jacobo de Valencia, obispo de Crisópolis, fue propiamente en este momento cuando le quebrantó la cabeza, y este insigne privilegio fue quien le hizo decir: no se alegrará este enemigo sobre mí. En virtud de esta predilección, la llama la Iglesia la primogénita entre todas las puras criaturas, y le aplica estas palabras de los proverbios: el Señor me poseyó desde el principio de sus caminos. Dios la protegerá desde el amanecer, desde el primer momento de su vida. Dios la ayudará por la montaña muy temprano, dice el profeta. El Altísimo santificó el tabernáculo que escogió para habitar en él. La santidad más pura debe adornar su casa. Era decente y convenía, dice San Anselmo, que la Virgen que Dios había escogido para madre suya fuese de una tal pureza que no se pudiese imaginar otra mayor en alguna criatura. Habiendo sido criados los ángeles en el estado de la inocencia, la reina de los ángeles, dicen los padres, ¿debía cederles un solo momento en santidad? ¿Cómo era posible que la gracia que Dios concedió a Eva, la primera mujer que trajo al mundo la muerte, la negase a María, que debía dar a luz al autor de la vida? Es cierto, dice San Ildefonso, que fue exenta de todo pecado original aquella por la cual no sólo hemos sido libertados de la maldición que había traído sobre nosotros nuestra primera madre, sino que hemos alcanzado toda suerte de bendiciones. Se podía creer que aquel Dios que crió la primera Virgen sin pecado haya negado este privilegio a la segunda, dice San Anfiloquio. Debiendo la carne de Jesús ser por una porción de la carne de María, según la expresión de San Agustín, se podría imaginar que este Dios de pureza, tan celoso de la inocencia y de la santidad más perfecta, que este Dios, que tiene un horror infinito a la mancha que deja el menor pecado, hubiese permitido que la carne de María, de la cual debía formar su propio cuerpo el Salvador del mundo, hubiese sido jamás manchada. No quiera Dios, exclama San Bernardo, que nos venga al pensamiento el que esta dichosa morada, donde el Verbo hecho carne habitó 9 meses, haya necesitado jamás de ser purgada de la menor mancha. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Esta luz pura, dice San Vicente Ferrer, es la feliz concepción de la Virgen María, porque fue hecha sin tinieblas, ni sombra alguna de pecado. No creáis, continúa el mismo Padre, que la concepción de María haya sido como la nuestra. Nosotros somos concebidos todos en pecado, pero en la concepción de María lo mismo fue formarse su cuerpo y crearse su alma, que ser ella santificada. Y en este mismo instante añade, por haberse encontrado del todo pura, del todo santa, del todo hermosa a los ojos de Dios, los ángeles en el cielo celebraron, por decirlo así, la fiesta de su concepción. Queriendo Dios escoger una madre que fuese digna de sí, para distinguirla, no se propuso ni las ventajas del nacimiento, ni los bienes de fortuna, ni lo elevado de la condición, ni el resplandor del poder mundano, ni todo aquello que las cualidades naturales tienen de más brillante, sino sólo la gracia santificante, dada desde el primer momento de su concepción, habiendo el Verbo eterno resuelto hacerse hombre, siendo árbitro de elegir una madre que estuviese sobre el trono, y de hacerla soberana de todos los reinos del mundo, en nada menos piensa que en eso. Si la hace nacer de una sangre ilustre que renuncia en sí el sacerdocio y el reino, no es tanto en vista de la nobleza, cuanto por recompensar la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y la santidad de David,
porque si hubiera buscado el esplendor del nacimiento, hubiera escogido una nobleza confundida con la plebe, reducida a la condición de artesano, pobre, oscura, sin nombre, sin cargos y sin empleos. ¿No piensa el Señor en todas esas ventajas que tienen tanto atractivo para nosotros? Estos bienes naturales serían comunes a María con todas las gentes del mundo. La Madre de un Dios merece una distinción, un privilegio que le sea de tal modo propio, que no convenga a otra persona que a ella. Pues, ¿cuál es esta ventaja que Dios se propone con preferencia a todas las otras y que hace el carácter y distintivo de la grandeza de María? ¿Cuál es esta insigne gracia que la hace digna de ser Madre de Dios? ¿Cuál es este privilegio singular que la distingue de los Jeremías, de los Bautistas, de todos los más grandes santos y todas las vírgenes? Es, sin duda, la gracia insignia y especial que distingue tanto el primer momento de su concepción. La santificación en el seno de su madre, un nacimiento del todo santo, no hubieran sido un privilegio particular de la Madre de Dios, la que, en sentir de los padres, recibió más gracias ella sola y más insignes favores que todos los santos juntos, y a quien Dios dio todas las gracias, toda la perfección, toda la gloria que el entendimiento puede concebir en una pura criatura. Dice Santo Tomás de Villanueva, y todavía más de lo que el espíritu humano puede concebir, a quien en fin, dice San Bernardino de Sena, Dios dio una gracia tan grande y tan singular cuanto podía darse a una pura criatura. No hay propiamente hablando otra prerrogativa que la de su inmaculada concepción, que la distinguida de todo lo criado. Toda eres hermosa en tu concepción, dice el sabio idiota. Ved aquí la sola prerrogativa que el Señor ha juzgado digna de la madre que escogió, y ved aquí también lo que da un ilustre singular a la gloria de la Madre de Dios. Este privilegio único es el que echa el último rasgo de semejanza entre ella y los retratos enigmáticos que el Espíritu Santo ha hecho de ella. Entre esta señora y todas aquellas figuras misteriosas que nos la representan, ya bajo el símbolo de la azucena, cuya blancura se hace admirar en medio de las espinas, ya bajo el de un jardín cerrado a la serpiente y de una fuente sellada, la Santísima Trinidad cerró de tal suerte este jardín, dice Ricardo de San Lorenzo, que ha sido impenetrable a todo insulto del enemigo. ¿Qué apariencia, dicen los padres, hay que la que debía ser Madre de Dios fuese un solo momento objeto de su odio? Que la reina de los ángeles y de los hombres fuese un solo instante esclava del demonio, y en fin, que la gracia de la inocencia original concedida a los ángeles y a Eva fuese negada a María? ¡Qué votos, Dios mío, por espacio de 5000 años para ver aparecer el Redentor de los hombres, sepultados todos los mortales en las tinieblas que se habían esparcido sobre la faz de la tierra desde el pecado de Adán, suspiraban por aquel hermoso día que debía producir el sol de justicia. La Inmaculada Concepción de María es la aurora de este día, dice el venerable Pedro de Cluny. Qué gozo ver aparecer la aurora cuando se espera con impaciencia el día. La memoria de este gozo tan puro, el primer momento en que esta aurora aparece sin sombra alguna, es lo que la Iglesia celebra en este día. Y como no puede la Iglesia hacer fiesta, sino de lo que es santo, según Santo Tomás, la que celebra en este día demuestra la santidad de esta concepción inmaculada. María es aquella vara derecha de que habla el Espíritu Santo, dice San Ambrosio, en la que no se halló ni el nudo del pecado original ni la corteza del actual. Esto hizo decir a San Juan Damasceno que la naturaleza, antes de producir su efecto respecto de María, había esperado, por decirlo así, que la gracia produjera el suyo. Los otros hombres, dice San Buenaventura, han sido levantados de su caída por la gracia del Redentor, pero María ha sido sostenida para que no cayera. Esto hizo decir a San Bernardino que María era la primogénita del Redentor del mundo. El impedir la caída es un beneficio mucho mayor que el levantar al que ha caído. San Buenaventura se explica sobre este insigne favor de un modo todavía más preciso. Digo que Nuestra Señora fue llena de la gracia preveniente en su santificación. Dice este seráfico doctor, esto es, de una gracia preservativa, de la mancha del pecado original, el que hubiera contraído por la corrupción de la naturaleza, si no hubiera sido perseverada por una gracia especial, con la que fue prevenida.
porque se debe creer que por un nuevo género de santificación la perseveró el Espíritu Santo del pecado original, no porque estuviese ya en ella, sino porque hubiera entrado si por una gracia singular no hubiera sido preservada de él. El angélico doctor Santo Tomás, oráculo de la teología y uno de los más devotos de la Santísima Virgen, no se explica menos claramente sobre su Inmaculada Concepción. He hallado, dice, un hombre sin pecado, es a saber, Jesucristo. Pero no he hallado mujer alguna que fuese totalmente exenta de él, hasta del original y venial, fuera de la Santísima Virgen, toda pura y digna de toda alabanza. Bien se puede hallar, dice en otra parte, una criatura más pura que todo lo que hay puro entre lo criado. Si se halla exenta del pecado original, y tal fue la pureza de la bienaventurada Virgen, la que fue exenta de todo pecado original y venial. En este mismo sentido habla de la Inmaculada Concepción de María San Bernardo, uno de los más devotos de la Santísima Virgen, cuando en su sermón sobre el Salve Regina exclama: «Vos habéis sido inocente, María, así por lo que mira al pecado original como a los actuales, y no hay otro que lo sea sino vos sola, porque de todas partes, esto es, de parte del pecado original y del actual, sois inocente vos sola. Todos los otros, si fueran preguntados, ¿qué podrían decir sino lo que dice el apóstol San Juan? Si decimos que no tenemos pecados, ¿mentimos? No hay uno entre los hijos de los hombres, ni grande ni pequeño, que esté dotado de tan grande santidad, ni tan privilegiado que no esté concebido en pecado, excepto la madre de aquel que no puede tener pecado, sino que quita él mismo los pecados del mundo». Estas palabras las tomó San Bernardo de San Agustín. Si esta gracia de predilección que María hubiera preferido en sentir de los padres a la maternidad divina, si el uno o el otro de estos dos insignes favores se hubieran dejado a su elección, si esta gracia, si este privilegio ensalza tanto la gloria de María, no excita menos la devoción de los fieles. Desde el nacimiento de la Iglesia no ha habido siglo alguno en que la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios no haya sido el objeto de su veneración y de su culto. En el primer siglo se ven los dos Santiagos, San Marcos y San Andrés, en sus liturgias, y especialmente en la de Santiago el Mayor, referida por Tesifón y por Alasio. En el segundo, San Justino Mártir, San Hipólito y San Cipriano. En el tercero, San Gregorio Taumaturgo, Orígenes y San Dionisio Alejandrino. En el cuarto, San Atanasio, San Ambrosio y San Anfiloquio, que todos hablan de la Santísima Virgen como exenta, por una gracia especial, de toda mancha de pecado. La Virgen María, dice Orígenes, es digna del digno, inmaculada del inmaculado, una del uno, única del único. En el quinto siglo tenemos a San Agustín, San Jerónimo, San Máximo de Turín y a Teodoreto. En el sexto, San Fulgencio y San Sabás, a quien se tiene por autor de un oficio a honra de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, al cual San Germán, patriarca de Constantinopla, añadió una antífona. En el siglo VII están San Ildefonso, Sofronio, patriarca de Jerusalén, y el Sexto Concilio General, tenido en Constantinopla, que recibió con aplauso la carta de este patriarca, quien llama a María inmaculada y exenta de todo contagio de pecado. En el octavo, Radberto, abad de Corbia, y San Juan Damasceno, Raimundo Jordán, abad de Selles, tan conocido bajo el nombre de Idiota, que tomó por humildad, y el segundo Concilio General Niceno, que llama a la Santísima Virgen más pura que toda la naturaleza sensible e intelectual, esto es, más pura que los mismos ángeles, que jamás fueron manchados con el menor pecado, ni original ni actual. En el siglo IX, Teófenes y Meneas, griegas tan antiguas. Estos son unos libros eclesiásticos para el uso de los griegos, donde está bien señalada su devoción a la Concepción Inmaculada. Por singular providencia, se dice en ellos, hizo Dios que la Sagrada Virgen desde el mismo principio de su vida fuese tan pura como convenía a la que había de ser digna de tanto bien, esto es, de Cristo. En el siglo X, San Gilberto, San Anselmo, el beato Pedro Damiano, cardenal, y San Bruno, fundador de los cartujos. En el undécimo, los beatos Ibos de Chartres. En el duodécimo, Santo Tomás, San Buenaventura y Escoto. En el decimotercio, Alberto Magno y Alejandro de Alés. En el decimocuarto, San Lorenzo Justiniano,
Se cuentan más de 400 autores de los 3 siglos siguientes, de los cuales los 70 son obispos, célebres todos por su piedad y por su ciencia, todos los cuales han escrito en favor de la concepción inmaculada de la Madre de Dios. Se puede decir que después de las verdades de la fe, no hay una en la cristiandad más segura, más sólidamente establecida que la de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Los soberanos pontífices hablan siguiendo el lenguaje de los padres. Todos los que han gobernado la Iglesia después de Sixto IV, excepto 3 que, no habiendo vivido más que un mes en el pontificado, no han tenido tiempo de mostrar su devoción a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Todos los otros han procurado excitar el fervor de los fieles, franqueando los tesoros de la Iglesia en favor de todos los que honran con culto religioso a esta Inmaculada Concepción. El Papa Sixto IV, en 2 bulas expeditas a este fin, publica un oficio compuesto por un religioso de Verona para la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, cuyo fin principal es declarar que fue enteramente preservada del pecado original, y el Papa San Pío V en 1569 dio permiso a toda la Orden de San Francisco para rezar este oficio, cuyo permiso extendió a todo el clero secular y regular de España el Papa Clemente XIII. En 1761, el Papa Clemente VII había ya publicado con el mismo fin un breviario compuesto por el cardenal Quiñones, en el cual, a más de la oración, hay en los maitines un invitatorio en estos términos: celebremos la Concepción Inmaculada de la Virgen María y adoremos a Jesucristo nuestro Señor, que la preservó. Fuera de esto, en los himnos que Zacarías, obispo de Guardia, compuso de orden y con la aprobación del Papa León X y de Clemente VII, se dice que Nuestra Señora fue criada en estado de gracia. Alejandro VI y Adriano VI aprobaron que algunas comunidades religiosas tomasen el título de Orden de la Concepción Inmaculada de la Virgen María, y las honraron concediéndoles muchos privilegios. Pocos papas ha habido que no hayan concedido muchas indulgencias a las cofradías erigidas bajo el título de la Inmaculada Concepción y en favor de esta fiesta. El célebre padre Antiste, de la Orden de Predicadores, hace mención de una orden de religiosas fundada en honor de la Inmaculada Concepción de la Reina del Cielo, con la autoridad del Papa Inocencio VIII y confirmada después por Julio II, el año 1507, a 17 de septiembre, en la regla que este Papa da a estas religiosas después de haber dicho en el capítulo primero que las que entran en esta orden pretenden honrar la Concepción Inmaculada de la Madre de Dios, añade que entrar en esta orden es hacer un servicio singular a esta augusta reina. Manda igualmente que las religiosas anden vestidas de un hábito y escapulario blancos y de un manto de color azul celeste. Y la razón que da a esta ordenanza es que, con este vestido dan a entender que el alma de la Santísima Virgen desde su creación fue hecha de un modo particular, templo del Hijo de Dios. El Papa Paulo V prohíbe bajo graves penas que se predique, se enseñe o se escriba que la Santísima Virgen pecó en Adán, y Gregorio XV extiende esta prohibición hasta los discursos particulares y conferencias. El Papa Alejandro VII, en un nuevo decreto de la Inmaculada Concepción, su data 8 de diciembre de 1661, dice que es una antigua piedad de los fieles creer que la Madre de Dios fue preservada de la mancha del pecado original, e hizo que su fiesta se celebrara en Roma con magnificencia. No hay iglesia particular que no tenga la misma devoción, y no procure esmerarse en celebrar con solemnidad la misma fiesta todos los años. Se puede decir que se ve el mismo celo para con la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen en los más antiguos concilios. El Concilio General de Efeso, tenido en el año 431, llama a la Santísima Virgen Inmaculada, esto es, como lo interpretó Sofronio, citando a San Jerónimo. Por eso, Inmaculada, porque en nada fue corrompida. El Cuarto Concilio de Toledo, del año 634, aprueba con elogio al breviario reformado por San Isidoro, arzobispo de Sevilla, en el que hay oficio de la Inmaculada Concepción, señalado para toda la octava, y en todo él se dice preservada, por un privilegio singular del pecado original. El Concilio XI de 675 hace un elogio de la doctrina de San Ildefonso y da bastante a entender
alabando a este ilustre devoto de María, que esta señora no fue comprendida en el pecado original. La devoción particular que tienen todas las órdenes religiosas a la Inmaculada Concepción, el celo de todas las universidades, el unánime consentimiento de todos los pueblos en honrar este primer privilegio de la Reina de los Cielos, principio y fundamento de todos los otros, todo esto hace esta fiesta todavía más célebre. El sabio padre Antiste, en su admirable tratado de la Inmaculada Concepción, prueba que desde Santo Domingo hasta su tiempo, todos los grandes y santos personajes que ha habido en su orden, cuyo número es bien grande, han empleado su celo y su ciencia en adelantar la gloria de la Madre de Dios, y singularmente en defender su Inmaculada Concepción. Los célebres órdenes de San Benito, de las Camáldulas, de los Cartujos, del Cister de Cluny, de los Premonstratenses y de todas las que han venido después de ellas, todas hacen profesión de honrar la santidad privilegiada de la Virgen María en este primer momento, y de darle testimonio de su celo y tierna devoción con la magnificencia de su culto. Las más célebres universidades de Europa, y en particular las de París, Colonia, Maguncia, Salamanca, Alcalá, Sevilla, Valencia, Praga, etc., tienen estatuto de no admitir al grado de doctor a quien no se obligue a defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Lo mismo practican muchas hermandades y cofradías. El Concilio de Basilea lo decidió en la sesión 36 como una verdad de fe, pero no habiendo aprobado el Papa este concilio, su decisión no tiene fuerza de ley, ni está recibida en toda la Iglesia. A fines del siglo XIV, Juan de Monzón, doctor en teología, habiendo osado enseñar que la Santísima Virgen fue concebida en pecado, sublevó contra sí a todos los fieles. La Universidad de París censuró y condenó como falsa y escandalosa esta opinión. El obispo Pedro Orgemonte confirmó esta censura y condenó solemnemente las proposiciones del doctor en presencia de una infinidad de personas que habían concurrido a este espectáculo como al triunfo de la Santísima Virgen. Habiendo sido llevado el negocio al Papa después de un examen de cerca de un año, confirmó el soberano pontífice la sentencia del obispo de París y la censura de la universidad. Pero no habiendo querido el doctor sujetarse a ella, le excomulgó el Papa con todos sus adherentes por una bula expedida expresamente a este fin. Había ya más de 700 años que la Iglesia griega celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, como es fácil mostrarlo por las tablas de los griegos, cuando se comenzó a celebrar en el occidente, a principios del siglo XII, hallándose un abad en Normandía llamado Elsin. En una furiosa tempestad en el mar, tuvo revelación que evitaría el naufragio si hacía voto a Dios de celebrar en su monasterio la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hizo el voto, la tempestad cesó y la fiesta fue celebrada con la mayor solemnidad. De Normandía pasó la celebridad a Inglaterra, donde se solemnizó todavía más por el celo y devoción de San Anselmo. De Inglaterra pasó luego a Francia. La Iglesia de León, tan célebre por su antigüedad, por el número de sus mártires y singularmente por su tierna devoción a la Santísima Virgen, fue la primera en celebrar públicamente la fiesta de su Inmaculada Concepción el año de 1145. San Bernardo, aunque tan celoso de la gloria de la Madre de Dios, no creyendo que una iglesia particular pudiese establecer una fiesta nueva sin la autoridad de la Santa Sede, escribió a los canónigos de León aquella famosa carta, en la que, bien lejos de condenar sus sentimientos sobre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, el que ciertamente no era diferente del suyo, después de haber alabado su celo y su piedad, se toma la libertad de representarles que, antes de hacer una novedad tan extraordinaria, debían a lo menos consultar a la Santa Sede, sin cuyo permiso no se debe introducir en la Iglesia novedad alguna. Me admiro, les dice, que hayáis introducido una nueva fiesta que la Iglesia no celebra. Convengo que se debe honrar a la Virgen Santísima cuanto sea posible, pero aprobar y reglar el culto corresponde a la Iglesia. Por lo que a mí toca, hago profesión de no seguir sino lo que ella enseña. La Iglesia me dice que honre el triunfo de su gloriosa asunción a los cielos, y el día feliz de su nacimiento santísimo sobre la tierra. No hay duda que la Madre del Señor fue santificada antes de nacer. No es permitido creer que Dios haya negado a María los privilegios que ha concedido a otros, pero a sola la Iglesia, prosigue el santo, toca determinar las fiestas que debemos celebrar.
Para autorizar San Bernardo su delicadeza sobre esta novedad, dice que hasta que la Iglesia haya hablado, nada se puede decir sobre este artículo. Siendo esto así, añade, ¿qué razón tenéis para celebrar la fiesta de la Concepción? Si creéis que María fue verdaderamente exenta del pecado original y por consiguiente que su concepción es toda santa, no debéis obrar por vuestro propio dictamen, sino que debéis consultar a la Santa Sede. El santo doctor acaba su carta protestando que cuanto ha dicho sobre este particular lo sujeta a la autoridad de la Santa Sede, estando pronto y dispuesto a corregir todo lo que fuere conforme a su juicio. Esta docilidad de San Bernardo para con la Santa Sede puede hacer balancear un momento sobre el partido que hubiera tomado si la hubiese visto declararse tan abiertamente como lo ha hecho, después en favor de la Inmaculada Concepción, de la que ha ordenado se celebra la fiesta con octava en toda la Iglesia. La Iglesia de León recibió esta carta con respeto, alabó el celo de San Bernardo, pero no difirió en punto en su representación. La fiesta de la Inmaculada Concepción se ha celebrado cada año en ella con más solemnidad, y se puede decir que como en la cristiandad no hay iglesia particular más noble, más ilustre y más respetable que la de León, tampoco hay otra más amante de promover la gloria y el culto de la Santísima Virgen. Sus ritos y costumbres, épocas sagradas de la más venerable antigüedad, publican bastantemente cuál es su devoción a la Virgen María. Ninguna de sus fiestas deja de celebrarse con solemnidad. Se ven siempre 15 ministros oficiando en el altar el día todas sus fiestas. Jamás se pronuncia en el oficio el nombre de María sin que se haga la señal de respeto, una genuflexión o inclinación de cabeza. Todos los días se cantan al fin de las completas una antífona y una oración particular en honra suya, y 5 veces al año todos los miembros de este ilustre cabildo, con velas encendidas en las manos, se ven cantar himnos de alabanza y de acción de gracias a honra de la Santísima Virgen. Lo que añaden en la gloria durante la misa es una prueba no menos insigne de su devoción. Dicen: tú, que quitas los pecados del mundo, recibe nuestra súplica para gloria de María. Porque tú, oh Jesucristo, eres el solo Santo que santifica a María, el solo Señor que gobierna a María, el solo Altísimo que corona a María. Aunque la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima no sea de precepto sino después de las bulas de Sixto IV, sin embargo, se celebraba ya por devoción en la mayor parte de las iglesias de Inglaterra, Francia, Italia y España, y en todas partes con mucha piedad y fruto. El gran Luis XIV, rey de Francia, admiración y milagro de su siglo, no contento con haber renovado por una declaración de 1650 la consagración solemne que el difunto rey, su padre, Luis XIII, había hecho de su persona, de su familia real y de su reino a la Santísima Virgen, en 1667 quiso señalar todavía más su piedad para con la misma Virgen, impetrando del Papa Clemente IX una octava de la fiesta de la Inmaculada Concepción, y se ha notado que desde entonces el reinado de este gran príncipe ha sido una continuación de prosperidades y maravillas. El año de 1647 el emperador Fernando III, de este nombre, hizo una igual consagración de su persona y de sus estados a la Santísima Virgen, bajo el título de su Concepción Inmaculada, y para hacer eterna memoria de este ofrecimiento mandó erigir en la Plaza Mayor de Viena una soberbia columna adornada de emblemas y de figuras, que son otros tantos símbolos de la victoria de María conseguida sobre el pecado. Sobre esta columna se lee la inscripción siguiente: Deo optimo, maximo, supremo celi terre, imperatori per quem reges regnat virgine Dei pare, immaculate concepte, per quam principes imperant, in peculiarem dominam Austriae patronium, singulare pietate, suscepte se, liberos populus, exercitum, provincias, omnia dinque confidit donat, consecrat et in perpetuam rei memoriam, statuam anc ex voto point Ferdinandus III Augustus. Casi en los mismos términos el rey don Juan I de Aragón y de Valencia, en el año 1394, hizo igual consagración de su persona y de su reino a la Virgen Santísima con una declaración auténtica en favor de su Inmaculada Concepción.
Son bien notorios el culto y la devoción de todos los españoles para con la Santísima Virgen, y sobre todo se cabe cuál es su devoción y su celo por la Inmaculada Concepción. Esta fiesta hace muchos años que en España es de las más solemnes, y en las Cortes de Madrid de 1760 María Santísima, bajo el título de la Inmaculada Concepción, se tomó por patrona de todos los dominios sujetos al rey católico, a proporción de su devotísimo rey Carlos III, autorizada por el Papa Clemente XIII. Ningún predicador secular o regular deja de comenzar un sermón en este reino con estas palabras: sea bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar, y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser y animación. Amén. Finalmente, en el oficio compuesto por un religioso de Verona para la fiesta de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y publicado en 2 bulas de Sixto IV, cuyo principal fin es declarar que fue enteramente preservada del pecado original, se encuentra la oración siguiente, que es la que ya regularmente se dice en toda España. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste una morada digna para tu Hijo, te suplicamos que así como por la muerte prevista de este Hijo la preservaste de toda mancha, nos concedas también por su intercesión la gracia de ir a vos después de esta vida, purificados de nuestros pecados, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Martirologio romano, la concepción de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Dios, en Roma, San Eutiquiano, Papa, quien enterró por sus propias manos 342 mártires en diferentes lugares, habiéndoles con el tiempo sido asociado, fue coronado con el martirio bajo el emperador Numeriano y enterrado en el cementerio de Calisto. En Alejandría, San Macario, mártir, quien instando en tiempo de Decio por el juez a que renegase de Jesucristo y mostrando todavía más constancia en confesar la fe, fue condenado a ser quemado vivo. En Trevris, San Eucario, discípulo del apóstol San Pedro y primer obispo de aquella ciudad. En la isla de Chipre, San Sorfonio, obispo, que se mostró en todas ocasiones ser defensor admirable de los pequeños, de los huérfanos y de las viudas, y el amparo de los pobres, así como de todos los angustiados. En el monasterio de Lexeul, San Romarico, abad, quien ocupando en la corte del rey Teodoberto el primer puesto renunció al siglo y se puso también en el primer lugar por su exactitud en la observancia monástica. En Constantinopla, San Potapio, solitario, esclarecido en virtudes y milagros. En Verona, la consagración de San Zenón, obispo. En San Andrés, cerca de Villanueva de Aviñón, Santa Casaria. En Vaux de Cernay, en la diócesis de París, San Tibaldo de Marly, del orden cistercense, noveno abad de Vaux. En Siene de Egipto, Santa Pidra. En Italia, San Segundino, confesor. En el país de Turinge, en Alemania, Santa Gontilda, abadesa. En Sicilia, Santa Ravenosa, venerada como virgen. La epístola es del capítulo 8 del libro de los Proverbios. El Señor me tuvo consigo al comenzar sus obras desde el principio, antes de hacer cosa ninguna. Desde la eternidad tuve yo el principado, y desde lo antiguo, antes de que fuese la tierra. No existían aún los abismos, y ya estaba yo concebida. Ni habían brotado las fuentes de las aguas, ni los montes estaban sentados sobre su pesada mole. Antes de los collados estaba yo parida. Todavía no había hecho él la tierra, ni los ríos, ni los quicios del mundo. Cuando disponía los cielos estaba yo presente. Cuando cercaba los abismos con cierta ley en sus confines, cuando formaba allá arriba los aires y suspendía las fuentes de las aguas, cuando fijaba al mar sus confines e imponía la ley a las aguas, para que no traspasasen sus límites, cuando echaba los fundamentos de la tierra, estaba yo con él disponiendo todas las cosas, y me deleitaba todos los días jugando delante de él, continuamente, jugando en el universo. Y mis delicias son el estar con los hijos de los hombres. Ahora pues, oh hijos, oídme, bienaventurados, los que andan mis caminos. Oíd mi doctrina, y sed sabios, y no queráis despreciarla.
Bienaventurado el hombre que me escucha, y que vela todos los días a la puerta de mi casa, y aguarda a los umbrales de mi puerta. El que me hallare hallará la vida, y recibirá del Señor la salud. Nota: esta epístola se ha tomado del libro de los Proverbios de Salomón. Todo este libro es verdaderamente inspirado, su estilo es parabólico y figurado. Salomón habla en él, con especialidad en este capítulo, de la sabiduría de que había sido dotado. Pero el Espíritu Santo encerró en él muchos sentidos místicos bajo de sus figuras, y la Iglesia, gobernada siempre e ilustrada por el Espíritu Santo, descubre en ellas el verdadero retrato de la Santísima Virgen, la que fue el objeto principal de los designios eternos de Dios, como que era la primera y más privilegiada de las puras criaturas. Reflexiones. El Señor me ha poseído desde el principio de sus caminos. ¿Quién es esta hija favorecida del cielo a quien la Iglesia aplica estas palabras y que puede gloriarse de no haber estado jamás bajo de la esclavitud del demonio? Es una pura criatura que Dios escogió por madre desde la eternidad. Nos pasmaremos en vista de esto, que el Señor haya sido tan celoso de la posesión de su corazón y que se haya reservado sus primeros homenajes. Es un templo donde debe residir toda la plenitud de la divinidad. ¿Debe pasmarnos el que Dios no sufra en él la menor profanación? No es hombre, es Dios para quien se prepara esta habitación. Es preciso que María sea exenta del pecado original, porque el Hijo de Dios debe nacer en su seno como en su templo, y el primer uso de su destino y de su oficio merece el privilegio de su santidad. No se debe discurrir de su concepción como de la concepción de los otros hombres. María parece extraordinariamente una mujer como las demás, pero es un templo que la gracia prepara para Dios. Y si para honrar el templo de Jerusalén quiso Dios en cierto modo presentarse él mismo bajando sensiblemente en figura de una nube, ¿no era preciso que, habiendo formado el designio de bajar al templo vivo de María, la consagre también? En este templo no debe preceder la construcción a la consagración, como sucede en los otros. Es necesario que el primer momento de su vida sea asimismo el de su consagración, para que de este modo se pueda decir de ella lo que se dijo del templo de Salomón, que Dios le llenó de su majestad y de su gloria. De tal suerte llenó Dios todos los estados de la vida de María y de su gracia y de su gloria, que ninguno estuvo vacío de Dios, y por consiguiente el primer momento de su concepción estuvo lleno de su majestad y consagrado con su gloria. En el templo de Salomón no se oyó, cuando se edificaba, ni martillo, ni cuña, ni ruido de otro instrumento, figura perfecta de la pureza y de la santidad de la concepción y de toda la vida de la Santísima Virgen. Es esta señora el arca de Noé, que se salva sola de las aguas que anegaron a todos los habitantes de la tierra. Es el arca de la alianza fabricada de una madera incorruptible y adornada de un oro finísimo por dentro y por fuera. Es un espejo sin mancha que jamás ha sido empañado con el soplo de la serpiente. Es una sangre de que el Espíritu Santo debe formar un cuerpo para el mismo Dios. ¿No es justo, pues, que impida a él que se corrompa? ¿El Santo de los Santos podría unir así una carne manchada con el pecado? Aprendamos de la Iglesia a reverenciar en María una prerrogativa tan singular, sin querer escudriñar este misterio con una curiosidad infiel, que deroga mucho a la gloria de la Madre del Salvador. Pero, ¿qué instrucción debemos sacar de aquí para nuestra edificación? Siendo hijos de ira y de odio, ¿podemos evitar la triste desgracia en que fuimos envueltos desde el primer momento de nuestro origen? ¿Podemos hacer que este momento fatal no sea un momento de maldición para nosotros? No, por cierto, pero podemos aprender de esta prerrogativa la idea que es preciso formar de la gracia santificante por la distinción que Dios pretende hacer de María, dándosela desde el primer instante de su origen, y asimismo el horror que Dios tiene al pecado, y el que nosotros debemos tener, pues Dios exime a María de la ley común para no unirse a una carne en que hubiera estado un solo momento manchada con el borrón del pecado. Nosotros no podemos impedir el ser concebidos en pecado, pero podemos y debemos vivir sin pecado, con la ayuda de la gracia, que a ninguno falta. El Evangelio es del capítulo 11 de San Lucas. En aquel tiempo, hablando Jesús a las turbas, alzó la voz cierta mujer de en medio de ellas y le dijo a Jesús: «Bienaventurado el vientre que te llevó, y los pechos que mamaste». Pero él respondió: «Antes bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la observan».
Meditación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Punto primero. Considera que por la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima se entiende aquel insigne y singular privilegio por el cual preservó Dios a esta dichosa criatura de la mancha del pecado original, que inficionó a toda la posteridad de Adán. Todo el mundo sabe que el privilegio es una ley particular que exime a las personas privilegiadas de una ley común a que todos los demás están sujetos. El privilegio, pues, tanto es más apreciable cuanto la ley de que exime es más universal y más dura. María, en su concepción, fue sustraída de la ley que sujetaba a todos los hombres al pecado, y ¿hubo jamás ley más dura y más común? Imagina, si es posible, el precio, la grandeza, la excelencia del privilegio de la Inmaculada Concepción de María. Es tal este privilegio, dicen los doctores y los padres, que si se hubiese dejado a la elección de María, o el ser Madre de Dios, o ser concebida sin pecado, hubiera preferido Inmaculada Concepción a todas las otras preeminencias, y a la misma maternidad divina. Conociendo a Dios, la Santísima Virgen, llamándole en aquel alto grado en que le conocía y amaba, ninguna prerrogativa, ninguna gracia, ninguna dignidad le hubiera parecido capaz de indemnizarla de la desgracia de haber estado un solo momento en la enemistad de su Dios. Aprendamos la idea que debemos formar del pecado. A la verdad, si la augusta calidad de Madre de Dios pedía que fuese exenta de toda la corrupción después de su muerte, y de toda mancha de pecado venial dentro de su vida, ¿cuánto más pedía esta incomprensible dignidad que fuese exenta del pecado original? ¿Qué apariencia de verdad puede tener? ¿Qué decencia sería el que la Madre de Dios estuviese en el primer instante de su vida bajo la tiranía del demonio? ¿Qué bien parecería que, pudiendo este Dios eximirla de él tan fácilmente, hubiese querido que fuese su esclava? Por otra parte, cuán glorioso es para la Madre de Dios este insigne privilegio. De cuántos dones, de cuántos privilegios no es origen y fundamento. Supuesta esta verdad, la Santísima Virgen fue colmada de los más grandes favores en este primer momento, y en este primer momento estuvo ya llena de gracia. Vos sola poseéis, dice San Bernardo, todas las virtudes y méritos de todos los santos juntos. ¿Con qué devoción, pues, y con qué culto no se debe honrar y celebrar el primer momento de la más santa vida? Como todos los ricos entran en el mar, dice San Buenaventura, así todos los torrentes de gracias y de bendiciones que salen del seno de Dios y se reparten por todos los santos, se reunieron en el corazón de María en el primer momento de su vida, en el cual fue ya santificada. Cuán justo y debido es celebrar este dichoso momento con todas las demostraciones de gozo y de solemnidad más perfecta. Un hijo bien nacido mira como la más natural y más justa obligación el tomar toda la parte que se puede en las prosperidades, en la gloria de su madre. La naturaleza, la razón, el reconocimiento inspiran a todos los hijos estos sentimientos. Se han visto y se ven todos los días soberanos que hacen dar a sus madres los honores del triunfo, que ellos mismos han rehusado para sí, deseando que los pueblos hiciesen fiestas sólo para honrar a sus madres. ¿Cuál debe ser, pues, el gozo, la veneración, la alegría de todos los verdaderos fieles en este día? ¿Con qué devoción, con qué gusto, con qué fervor no debemos celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios? De todas las fiestas instituidas en honra suya, ¿qué más nuestra tibieza, nuestra indiferencia en esta ocasión? ¿No sería una prueba de nuestro poco reconocimiento, de nuestra poca confianza y de nuestro poco amor? El no tener sino una mediana devoción a la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios ¿podría ser una prueba sensible de nuestra veneración y de nuestra ternura? Punto segundo. Considera que en esta admirable santificación hay tres prerrogativas singulares, tres ventajas que jamás se han encontrado juntas en la santificación de otra pura criatura, y son que la santificación de la Santísima Virgen fue original, inalterable, y siempre fue en aumento. Los ángeles, Adán y Eva, fueron criados con la gracia santificante, pero podían perderla, y en efecto Adán y Eva la perdieron, como también los ángeles rebeldes. Pero María, en su Inmaculada Concepción, estuvo llena de una santidad que jamás perdió, y que era incapaz de perderla. No por naturaleza, sino por gracia. Los apóstoles fueron confirmados en gracia después de la venida del Espíritu Santo, pero a más de que habían sido pecadores, no estaban exentos de faltas leves.
Al paso que María, desde el primer instante de su vida, fue inmutablemente abrazada del más puro amor de Dios, inmutablemente unida con su Dios, y por un particular favor exenta toda su vida de faltas, aun las más leves. Los bienaventurados en el cielo están libres de toda imperfección y gozan de una santidad incapaz de alteración, pero esta santidad no puede crecer ni ser más perfecta. La de María, al contrario, siempre fue creciendo, multiplicándose al infinito, por decirlo así, todo el tiempo que vivió sobre la tierra. Esta primera gracia estuvo acompañada de los dones del Espíritu Santo, de los hábitos infusos, de las virtudes morales e intelectuales, de los dones de profecía, de milagros, de la inteligencia de las Escrituras en el más alto grado de perfección. Las nieblas que ofuscan el entendimiento de los otros niños no oscurecerían las luces del suyo. Su corazón no estuvo ocupado desde entonces sino en amar ardientemente a aquel divino esposo, de quien debía ser un día madre, y el tiempo que es perdido para el resto de los hombres fue para ella un tiempo de mérito y de bendiciones. ¡Qué gracia, qué gloria la de María en este primer momento! No se puede decir, ni aún se puede comprender lo que valió este privilegio, porque qué progresos no debía hacer en la santidad una alma que tenía más gracia que todos los serafines y que no sentía ninguna de las imperfecciones de la naturaleza corrompida. ¿A qué grado de contemplación no debió elevarse la que no sentía el peso de su cuerpo y la que tenía un espíritu tan ilustrado? ¿Cuál debió ser el exceso de su amor a Dios, pues lejos de que la entibiasen las otras pasiones, podía hacer servir todas sus demás pasiones para inflamarle más y más cada instante? ¿Cuál debe ser, Dios mío, nuestra admiración, nuestra ternura, nuestra veneración para con vuestra madre, en este primer instante de su concepción? Pero ¿con qué devoción debemos celebrar esta fiesta? Virgen Santa, Virgen Inmaculada, yo creo firmemente que Dios te poseyó desde el principio. Creo que no sólo tu concepción, sino también toda tu vida estuvo sin mancha, y que amaste a Dios sin interrupción alguna hasta el último instante de tu vida. Haz, Virgen Santa, que por esta confianza que tengo en tu bondad, entre en la amistad de tu Hijo, para no perderla jamás, y que honrando toda mi vida tu concepción inmaculada, lo mejor que me sea posible, alcance por tu intercesión la gracia de una santa muerte. Jaculatorias, eres toda hermosa, amada Madre mía, y no hay mancha alguna en ti. Todos los que celebran, oh Virgen Santa, tu Inmaculada Concepción, experimenten los efectos de tu protección. Propósitos. 1. Como no hay misterio de la Santísima Virgen ni fiesta establecida en honra suya que le sea más agradable que la de su Inmaculada Concepción, se puede decir que tampoco hay otra en que la Santísima Virgen sea más liberal para los que la celebran con fervor y tienen una particular devoción a este misterio. Sé tú de este número. Ten toda tu vida una singular devoción a esta Inmaculada Concepción. Quiero decir, no se te pase día alguno sin honrar a la Virgen Santísima, concebida sin pecado. Da gracias a Dios todos los días por este privilegio singular, por esta gracia única que hizo a su madre. Ten en tu oratorio o en tu cuarto la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Salúdala muchas veces entre día con esta corta oración jaculatoria. Ave María, sin el ave, original y concepta. Dios te salve María, concebida sin pecado original. Inspira esta santa devoción a tus hijos, a tus criados, a tus amigos y a todo el mundo. Celebra esta fiesta con más solemnidad que las otras. Reza todos los días el oficio parvo de la Inmaculada Concepción, el que puedes rezar cómodamente mientras oyes misa. Se ha notado de muchos siglos a esta parte que no hay santo ni verdadero devoto de la Virgen que no tenga una particular devoción a su Inmaculada Concepción. 2. Es obra de piedad muy agradable a la Madre de Dios vestir de blanco el día de hoy o alguna pobre doncella en honra de este misterio. También es una obra muy piadosa celebrar su octava, haciendo cada uno de los 8 días una oración, una limosna o alguna obra buena con esta intención, y comulgando lo más a menudo que se pueda durante esta octava. Si hay una iglesia o capilla donde la Santa Virgen sea honrada, particularmente bajo la invocación de la Inmaculada Concepción, ve a ella a hacer oración una vez cada día de la octava. De la oración siguiente, a que se debe rezar todos los sábados del año, puede servirse tu devoción estos 8 días. Oración a la Santísima Virgen. Virgen Santísima, concebida sin pecado, toda hermosa y sin mancha desde tu primer instante, gloriosa María, llena de gracia y Madre de mi Dios,
que por solo este título mereces tan justamente los más profundos respetos de los hombres y de los ángeles. Yo te adoro humildemente como a digna madre de mi Salvador, el cual, aunque es Dios, me ha enseñado por su deferencia, su respeto y su sumisión, qué honras y qué homenajes te debemos tributar. Dígnate recibir el que te tributo el día de hoy. Tú eres el asilo seguro de los pecadores penitentes. Yo, pues, tengo derecho de recurrir a ti. Eres la Madre de Misericordia, y así no puedes dejar de compadecerte de mis miserias. Después de Jesucristo, eres toda nuestra esperanza, y así es imposible que no gustes de la tierna confianza que tengo en ti. Penetrado de los más vivos sentimientos de respeto, de amor y de reconocimiento por todos los beneficios que he recibido de Dios por tu mediación, vengo a consagrarme para siempre a tu servicio, persuadido de que jamás seré agradable al Hijo si no soy siervo fiel de la Madre. Como tal, Reina y Madre mía, alcánzame de mi Salvador Jesucristo. Tu querido Hijo, una fe viva, una esperanza firme, un amor de Dios tierno, generoso y constante. Propongo desde hoy honrar tu inmaculada concepción cuanto me sea posible. Alcánzame una pureza de cuerpo, de espíritu y de corazón, que jamás se tizne ni se empañe. Una humildad sincera que jamás se altere, una paciencia en las adversidades que jamás se turbe, una sumisión a la voluntad de Dios que jamás esté partida con las criaturas, una perseverancia en la práctica de la virtud que jamás decaiga, finalmente aquella gracia última, aquella santa muerte que pone el sello a la bienaventuranza de los elegidos. Reconocido al favor que me haces al querer admitirme en el número de tus hijos y de tus siervos, permíteme que te mire, te honre y te ame de hoy en adelante como a mi querida madre, que recurra a ti en todas mis necesidades y que me atreva a asegurarte que con la ayuda de la gracia que estoy seguro me alcanzarás, no haré jamás cosa que me haga indigno de la augusta calidad de siervo e hijo de María. No permitas que yo quebrante jamás una voluntad y una protesta tan sincera. Protégeme durante la vida y asísteme con especialidad en la hora de mi muerte, así sea.